Hola, ¿qué tal? Un domingo más. Volvemos con la actualidad del Parlamento de Canarias, que esta semana se ha sumado a los actos conmemorativos del Día contra la Violencia de Género. La actualidad de la Cámara también nos ha dejado más titulares que enseguida vamos a repasar, pero además hoy vamos a conocer un poco mejor a Gabriel Corujo, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al que le hemos preguntado sobre un posible adelanto de las elecciones generales. Corujo ha dicho que ese posible adelanto no le vendría bien a Canarias porque quedan muchos asuntos pendientes. Para Canarias en concreto, empezando por aquí, sería negativo. En este momento se están tratando temas importantísimos que necesitamos los canarios y que requieren de una estabilidad en el gobierno y de que no se produzcan, que no se queden en el tintero porque se adelantan elecciones. Semana de pleno en la Cámara Autonómica donde se ha aprobado la Ley de Memoria Histórica. Todos los grupos, menos Podemos, que la considera insuficiente, han apoyado la norma para reconocer a las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Y el Parlamento ha acogido esta semana la firma de un convenio entre UNICEF con 5 ciudades y 2 islas a las que reconoce como amigas de la infancia. El organismo internacional destaca sus aptitudes respetuosas con los más pequeños. Estos son nuestros titulares. Empezamos ya con la entrevista que cada semana compartimos con un diputado o una diputada regional. Nos desplazamos hasta la Cámara Autonómica para conocer más de cerca al diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Gabriel Corujo. Hoy hemos escogido este rincón del Parlamento con una obra de Fernando Álamo sin título que va a guiarnos durante toda la entrevista para hablar con un diputado joven que se estrenaba en esta legislatura. Él es Gabriel Corujo, tiene una formación académica muy amplia, pero se acaba de licenciar recientemente en Derecho. Gabriel Corujo, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la primera pregunta va sobre los presupuestos. Esas cuentas canarias que ustedes no apoyan, el Grupo Socialista no apoya, entre otros motivos porque no están de acuerdo en cómo se refleja la bajada de impuestos, ¿no? Efectivamente. De hecho, estos presupuestos no solamente tienen las prioridades políticas erradas, sino que además, en mi opinión, incluso contravienen la norma presupuestaria. En el pleno de esta semana tuve la oportunidad de dirigirme a la consejera. Desafortunadamente, no contestó a la pregunta que le formulaba, prefirió hablar de los presupuestos del Gobierno del Estado, pero sostenemos que no están de acuerdo a la normativa porque plantean una condonación de deuda, por ejemplo, que no se hace con respecto a lo que exige la Ley General Tributaria. Exige básicamente en el artículo 75 que esté cuantificada y que se digan los requisitos. No aparece cuantificación y requisitos de esa condonación ni en la memoria económica de los presupuestos, el tomo cuarto, ni tampoco en el texto articulado. Por tanto, ya hay una vulneración. Y por otro lado, la bajada lineal que se hace sobre el IGIC no plantea, es decir, no se hace una descripción de cuál es la repercusión que tiene en el tomo cuarto, en la memoria justificativa, como debería ser así. Y luego, habrás sí, oído... Su grupo ha insistido mucho en ese error, en el reflejo del IGIC en el texto del Exactamente, presupuesto. Y además de esto, toda la problemática que ha habido con el IGIC de las entregas eléctricas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que viene aquí un presupuesto que es histórico por lo negativo, es histórico porque se reconocen al menos 2 escritos de rectificación de errores y se plantea mediante una rectificación corregir una cuestión y no corregir las consecuencias que tiene. En mi opinión, los presupuestos después de estos errores no cuadran. Esta semana se ha aprobado también aquí la Ley de Memoria Histórica con el voto en contra de Podemos, que había presentado una propuesta propia y que no ha estado de acuerdo con la que se ha presentado. Pero muchos grupos se quejan de que tampoco se contempla dinero suficiente, cuantías suficientes para dar cobertura a esa nueva ley en esos presupuestos. Yo creo que es un hito legislativo que se haya aprobado la Ley de Memoria Histórica
en esta legislatura. Creo que es justo con aquellas personas familiares de los represaliados en una época negra de este país, pero efectivamente, estando bien las mejoras legislativas, que se reconozca, que se haga un censo, que se haga un banco de ADN para identificar los restos de los familiares desaparecidos, efectivamente requiere pues de una partida presupuestaria propia que facilite su puesta en práctica. Otra ley, la de medidas fiscales, que apunta también a la posibilidad de que las personas más vulnerables puedan acceder a una vivienda, ¿no? Esa medida que también va a afectar a los ciudadanos directamente. Esa es una ley de la que yo me siento muy orgulloso, y además me siento muy orgulloso de mi compañero Iñaki Lavandera por promoverla, porque ese es el tipo de ley que refleja el ADN del Partido Socialista. No dejar a nadie atrás. Es verdad que ha cambiado el mercado, es verdad que ha cambiado tanto el mercado laboral como el mercado de la vivienda, pero no por ello se tiene que dejar al margen a multitud de familias, a multitud de personas que no pueden acceder a una vivienda. Vivimos en una época lamentable, porque estamos en un país, desgraciadamente desde hace muchos años, en el que tener un empleo no significa que salgas del umbral de la pobreza. Por tanto, muy orgulloso de que haya salido, muy orgulloso de que se aplique desde el momento de su publicación, y espero que esta sea una medida que favorezca pues, con mucho a la sociedad canaria. El Gobierno ha indicado sistemáticamente en muchas intervenciones aquí en el Parlamento ese retraso en la firma de los convenios con el Estado, convenios que había tratado con el Partido Popular y que trata ahora con el Partido Socialista. Ya a la vista está la firma del convenio de carreteras, que se va a firmar el 17 de diciembre, y hay fecha para otros. No hay, solo fechas orientativas, y poco tiempo de ejecución va a haber con lo que queda de legislatura. Lo lamentable es que hay poca capacidad de ejecución. Eso es más importante que el tiempo de ejecución, porque si el entorno legislativo te permite tener preparados los proyectos para cuando llegue la financiación, pero si tú tienes preparados los proyectos para los que necesitas financiación, en el momento en el que llegue lo activas. Si tú esperas, echándole la culpa a Madrid sistemáticamente del retraso de tu ineficacia, y esperas a tener firmado el convenio para empezar a desarrollar los proyectos, por supuesto que no los van a ejecutar. Bueno, así hay que reconocer que ha habido un retraso, bien sea con el gobierno del Partido Popular o con el gobierno del Partido Socialista. Que ha habido un retraso, yo creo que es un hecho objetivo y que nadie puede negar. Ahora, que ese retraso sea la única justificación de la mala gestión, eso es lo que niego, pero de pleno. Señor Corujo, usted ha defendido también en este Parlamento la implantación de la economía circular, aunque tampoco parece muy factible a medio plazo, pues por muchos motivos. Uno que ha aludido el propio consejero es el de la concienciación, ¿no?, a la hora de reciclar. Sí, pero es que no es solo reciclar. La economía actualmente en todo el planeta es mayoritariamente lineal. Esto, así en esencia, quiere decir que se compra una materia prima, se transforma y se vende, y ahí se acaba, ¿no? Todo esto genera unos residuos de por medio que los podremos reciclar o no en función de la concienciación, la política incluso de cada país y demás, porque ya el escenario es global, donde, en mi opinión, y yo creo que es la tendencia de los países desarrollados, ¿dónde tiene que estar el cambio? Pues en buscar una circulización, digamos, de la economía, es decir, la materia prima se obtiene, se transforma, se vende, el residuo se valoriza, que es donde está la clave, y donde no estamos haciendo absolutamente nada en esta región, y vuelve a transformarse en materia prima para cerrar el círculo de la economía, y sigue, se vuelve a poner en valor, vuelve a ser objeto de transformación, vuelve a ser objeto de venta y demás. ¿Eso qué hace? Hace que hagamos un uso más razonable de los recursos limitados que tiene este planeta, porque ya no estamos hablando de la escala global ni de la escala regional, estamos hablando de una escala planetaria. Vivimos muchas personas, hay un estilo de vida mayoritario en los países desarrollados, apoyado en el consumismo, por tanto tenemos que ser responsables con los recursos que generamos. Hay auténticas islas que ya no son islas, son casi continentes de plástico en los mares. Estas cuestiones no deben desdeñarse desde ninguna administración a ningún alcance. Todo lo que hagamos, aquí vale mucho ese axioma de piensa global y actúa local, ¿no? Pues todo lo que hagamos en este sentido será un paso para que dejemos a nuestros hijos un mundo como mínimo no peor que el que nos encontramos nosotros. Rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, ¿adelanto de elecciones generales, sí o no? Yo entiendo que no.
Entiendo que no, porque además, para Canarias en concreto, empezando por aquí, sería negativo. En este momento se están tratando temas importantísimos que necesitamos los canarios y que requieren de una estabilidad en el gobierno y de que no se produzcan, que no se queden en el tintero porque se adelantan elecciones. Y en el contexto del país creo que hay avances sociales que están ahí al alcance de la mano, en la puerta, y que se verían entorpecidos por un adelanto electoral. Además, pienso que ni siquiera a los demás partidos le interesa, porque están en francas crisis de liderazgo. La derecha, en una lucha incomprensible por quién es más de derecha, la izquierda, digamos, representada por Podemos, también en luchas internas y, bueno, en pelear también en quién es de izquierda. Yo creo que no conviene al país, y en determinados momentos hay que tener conciencia de Estado. Una conciencia de Estado que no se ha tenido últimamente. Se ha insultado a un presidente, se le ha llamado un presidente ocupa, se ha favorecido un lenguaje violento. Los políticos que emplean un lenguaje violento no son conscientes de la repercusión que tiene en la sociedad, porque esa digamos, tensión verbal se traslada a la sociedad. Si un político lo estamos viendo irresponsable, últimamente mucho en el Congreso de los Diputados, además. Efectivamente, y esa tensión se traslada al resto del país, y luego se suceden cuestiones que después diremos, no, es que no nos explicamos esto. Pues claro que nos lo explicamos. Si los representantes de los ciudadanos, los representantes de la soberanía popular, se dedican a llamar ocupa a un presidente que accede por un mecanismo constitucional a la presidencia del gobierno por una moción de censura que se hace contra un presidente de un partido que es condenado por corrupción, si llamamos dentro de todo ese mecanismo, no solamente democrático, sino plasmado en la Constitución, llamamos ocupa al que lo encabeza, ¿qué pretendemos que pase en el resto de la población del país? Eso tensiona. Yo reclamaría el liderazgo en el diálogo a todos los representantes políticos, tengan asumido o no que el gobierno del país ha cambiado, y que espero que se mantenga así por mucho tiempo. Lo voy a invitar a que nos vayamos a esa segunda parte de la entrevista más personal. De ahí le preguntaré si usted tiene previsto presentarse en la próxima convocatoria electoral. Muy bien, vamos. Retomamos como habíamos acabado. Le preguntaba si era su intención volverse a presentar. Bueno, aquí yo doy una respuesta, la verdad que de manual, pero porque tampoco no me tengo lo otra diga. al alcance. El partido. Sí, son los órganos los que toman las decisiones. Nosotros tenemos muchas decisiones apoyadas en la militancia, pero ni siquiera hemos aprobado el calendario. Por tanto, a mí me haría ilusión, pero... ¿Le gustaría? Sí, pero eso está en manos del partido más que en mis propias manos. Pues vamos a hablar de otras cosas que le gusta, hacer fuera de aquí, que también tienen vida, aunque parezca un poco imposible, sí, después del tiempo que les absorbe el Parlamento, pero sé que tiene una hija de 7 años, una hija pequeña que es el amor de su vida, digamos. Lo es, Emily, sí. Emily se llama. Sí. Sí, teníamos que buscar un nombre, su mamá es inglesa y sus abuelos por parte de su madre no hablan español, sus abuelos por parte de su padre, que soy yo, pues no hablan inglés, entonces estuvimos buscando un nombre que sonase igual en los dos idiomas. En los dos idiomas. Y Emily, además, que era un nombre muy bonito. Pues sí, sí que lo es. Muy fácil, además, de pronunciar en los dos idiomas, ¿no? Sí, sí. Muy aficionado, me han dicho que es aventurero a tope y que busca destinos curiosos o por lo menos poco conocidos, ¿no? Sí, la verdad que me gusta mucho viajar, eso es lo que hago básicamente cuando logro juntar unos cuantos días. Canarias es un sitio muy bien conectado. Además, yo me considero uno de los hijos del programa Erasmus y eso te da una sensación de convivencia, digamos, pues europea y de fácil movilidad. He ido a bastantes sitios curiosos, pero hace no mucho fui a Vietnam. Tuve una experiencia poco común, básicamente porque tuve un accidente de moto, bueno, cerca de la frontera con China y bueno, pues vi una parte del país que a lo mejor preferiría no haberla visto, pero bueno, eso quieres que no, las pues circunstancias lo obligaron. Sí, ahora está en la mochila del bagaje más que... Una anécdota para contar, sí, si no pasó nada malo, que lo vemos aquí que está sano y salvo, por tanto... Quiere decir que bueno, por lo menos una historia más para contar. Y navegar, ¿también le gusta navegar? Me gusta navegar. Aprendí, bueno, estoy aprendiendo de hecho, pero hace bien poco
Pero hay un montón de facilidades para irte con gente desconocida a compartir un viaje y una experiencia fantástica. Te puede pillar una tormenta como me pilló a mí, pero parece que hay como un... Va acumulando, pero experiencia. muy interesante y de hecho se lo recomiendo a cualquiera. A veces es tan fácil como ir y preguntar en Muelle Deportivo, un montón de gente busca compañía para navegar y la verdad que es súper interesante. Es una opción. Sí, te animo a que lo hagas algún día. Pues sí, no lo descarto. Me han dicho muchos calificativos positivos de su persona. Yo no lo conozco mucho porque además lleva poquito en el Parlamento, pero quienes lo conocen me han dicho que es simpático, que es muy alegre y que le gusta mucho la vida en general, ¿no? Que tiene una actitud ante la vida muy positiva. Sí, la verdad que sí, yo me considero un optimista incurable. Pocas veces no veo una solución positiva y además aplico una máxima que es que lo que sucede conviene, por tanto ahí pues, fácilmente pues, te vas adaptando a lo que va viniendo. Creo que es un problema del mundo actual, falta optimismo. Yo digo que vayas por la vida como si te hubieras chutado una dosis de alegría en vena. Pero por lo menos sonreír lo más posible. Exacto, ¿no? Yo suelo ser al principio, la verdad que un poco tímido y conforme voy conociendo a la gente, pues voy soltándome un poco. Eso me ha permitido aquí conocer un montón de gente que yo antes veía en los periódicos y los tenía como personas pues, mucho más distantes e inalcanzables y resulta que son magníficas personas. Bueno, ese es el punto de vista que intentamos dar aquí también de los diputados. En su caso no lo conocíamos, ahora lo conocemos un poquito más. Y solo una cosa que me han dicho que no es tan positiva, que es que no canta muy bien. No canto muy bien, pero me gusta mucho el karaoke, así que yo por lo menos lo intento. Intento convencer además a todo el que tenga oportunidad de ir un rato porque es muy divertido. O sea que encima le gusta. Sí, sí me gusta, la verdad. Bueno, pues Gabriel Corujo, muchísimas gracias por atendernos y nos seguimos viendo aquí en el Parlamento. Muchas gracias. Tras la entrevista empezamos el repaso por la actualidad de esta semana en el Parlamento, hablando de violencia machista. La Cámara se ha sumado a los actos de conmemoración del Día contra la Violencia de Género que se celebró el pasado domingo, día 25. Con un minuto de silencio y la lectura de una declaración institucional, los diputados quisieron manifestar su rechazo a la violencia que se ejerce hacia las mujeres y también hacia sus hijos. Carolina Darias destacó la importancia de establecer medidas concretas en el marco de la Unión Europea. Animó también a quienes estén sufriendo este tipo de maltratos o a su entorno a denunciarlo. El Parlamento de Canarias anima a todas las mujeres víctimas de malos tratos a denunciar, a quienes conozcan esas realidades a tomar partido y a actuar. Ellas deben saber que las apoyamos, que hay esperanza y que no están solas a la hora de construir una nueva vida. Por eso también apoyamos y extendemos nuestra solidaridad a los hijos e hijas. El Brexit y su posible impacto en Canarias ha sido uno de los asuntos tratados en pleno durante esta semana. También preguntaron al presidente de Canarias por los datos de pobreza y exclusión o por la rebaja del IGIC eléctrico. El Brexit y el euroescepticismo preocupan de forma importante aquí en Canarias, donde el presidente ha vuelto a pedir el compromiso de todos, también del Gobierno del Estado, para que los fondos para las regiones ultraperiféricas queden garantizados. Nosotros tenemos que pertrecharnos de política en cooperación con el Estado para intentar evitar que haya merma de los recursos. Si conseguimos una mayor implicación de nuestros Estados miembros y de verdad sabemos transmitirle a la ciudadanía en las próximas elecciones que Europa ahora es más necesaria que nunca, podremos ganar esta batalla. Además, se ha debatido sobre asuntos de índole fiscal y económica y también social. Una rebaja fiscal al consumo energético que, al no discriminar a los usuarios, facilita el consumo irresponsable, la ineficiencia energética. Piense que esto lo que va a beneficiar es directamente al ciudadano, al consumidor, que va a ver rebajada su factura final sin incrementar los costes de producción. ¿Qué grado de cumplimiento está teniendo ese compromiso del presidente del Gobierno de España con nuestro Gobierno en relación a la firma de los correspondientes convenios sustentados en los presupuestos generales del Estado? Tan solo se ha firmado uno, que es el de infraestructuras infraestructuras turísticas. El resto no se ha formalizado. Tenemos fechas orientativas, esperamos y deseamos que se cumplan. Más allá de los datos hay personas y dramas personales en cada uno de estos datos. Mi pregunta y la pregunta que formula el Partido Popular, y ya tendremos tiempo después en la interpelación, es
¿Qué ha hecho su gobierno al respecto con estos datos? La pobreza relativa del 35 al 30,5%, la pobreza severa del 13,6 al 10,3%. Todos estos datos son también datos reales, desde que este gobierno está al frente de esta comunidad autónoma. ¿Y es suficiente? Por supuesto que no es suficiente, señora Antona. Y como no es suficiente, hemos seguido empeñados en mejorar la renta disponible de las familias. Diciéndome usted que se va a comprometer para que esos niños y niñas que tienen que ser anestesiados, porque es la falta de anestesista lo que hace que no puedan hacerse esa resonancia, que este problema se resuelva. Por supuesto que tiene mi compromiso. Yo, si es así, lo que haremos es tomar nota de los 22 pacientes que usted ha dicho que tienen un problema, porque si hay un problema se resuelve de manera inmediata. Usted puede soportar con datos que el FEDECAN ha servido para cambiar el modelo productivo de Canarias. No hemos acabado el tercer año, por lo tanto, denle un poquito de paciencia. Ha servido para generar empleo, son casi 114.000 puestos de trabajo creados desde el comienzo de esta legislatura. Unos fondos que solo en 2018, según Clavijo, permitirán invertir 700 millones en toda Canarias. La diabetes es una patología que afecta a unas 178.000 personas en Canarias y se estima que unas 60.000 aún están sin diagnosticar. El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, ha comparecido a petición del Grupo Mixto que defiende que esta enfermedad no solo precisa atención sanitaria, también intervenciones desde el ámbito educativo. Baltar, por su parte, ha dicho que el Gobierno trabaja en medidas como un servicio de enfermería escolar o programas de vida saludable. Además, ha anunciado que el plan contra la diabetes estará listo para enero. Ese plan, como les decía al principio, a día de hoy está prácticamente ultimado. Diversos avatares más de índole administrativa y, digamos que burocrática, han hecho que a día de hoy no vea la luz. Razón por la que habíamos pensado que lo lógico era incorporar este plan integral dentro del Plan de Salud de Canarias 2018-2024. También ha habido debates sobre las políticas sociales en la Cámara. El líder de los populares, Asier Antona, criticó la gestión de la consejera del área, Cristina Valido. Interpelación del Grupo Parlamentario Popular al Gobierno. Asier Antona cuestiona la gestión en este área, cifras que asegura son un fracaso. Señora consejera, alguien tiene que responder ante todo este desastre. Alguien tiene que decir que basta ya de esta situación. Alguien tendrá que poner medidas ante este deterioro, porque detrás de esta cifra, hoy que damos, hay dramas personales. La consejera señaló a Antona de utilizar los problemas sociales para empezar campaña electoral y también al Estado por su falta de inversión. Olvidarse de cuál ha sido la inversión en esta comunidad autónoma históricamente. Olvidarse de la responsabilidad. Eso es lo que usted llama victimismo. Si nosotros hubiéramos tenido a lo largo de nuestra historia la inversión con la que han contado otras comunidades, la media del Estado, seguramente no estaríamos en la cola. En materia de dependencia, la consejera adelantó que se está elaborando un borrador para simplificar los trámites, que solo se aprobará con el consenso de todos, y sentenció que dejaría sus responsabilidades solo si el sector se lo pide. Sobre el modelo turístico de las islas también se debatió en el Pleno. Las discrepancias entre Nueva Canarias, el grupo proponente de la comparecencia, y el Gobierno fueron evidentes. Los primeros señalaban que el Ejecutivo no tiene una hoja de ruta clara, mientras que los segundos ven un sector basado en la sostenibilidad. El principal motor económico nuevamente a debate. La cantidad de turistas no puede suplir a la calidad. Nueva Canarias pide la comparecencia del consejero para hablar del modelo turístico que aseguran se desarrolla sin control. Este modelo turístico no nos está haciendo crecer con la media del Estado español, ni nos está permitiendo mejorar la equidad, la justicia social, el reparto de renta. Para el resto, el turismo debe tener una hoja de ruta clara, sin socavar los intereses de los ciudadanos. Una estrategia turística luego tiene que tener una legislación que la respalde. Y le pongo, por ejemplo, el alquiler vacacional. Es que con el alquiler vacacional estamos creando una auténtica regulación Frankenstein. Nosotros creemos que la estrategia en este sentido, desde luego, consiste en abordar el reciclaje. Debemos alejarnos de la expansión urbanística por los peligros que esta conlleva, la depredación de nuestros recursos naturales. Todos los grupos parlamentarios hemos ofrecido una serie de enmiendas, ofertado una serie de enmiendas de modificación a este proyecto de ley. Ahí podamos discutir
y que en la modificación legal que salga, bueno, pues en fin, se apruebe lo que la mayoría parlamentaria establece. Comprobamos la necesidad de corregir la maraña legal que se ha generado en estos últimos 15 o 20 años en Canarias, que lo que han hecho ha sido producir consecuencias perjudiciales para nuestro territorio, con la aparición de desequilibrios estructurales y desajustes en la sostenibilidad de cada espacio insular. La prioridad no es crecer. Esto ha cambiado mucho, es hora de reordenar la oferta, ver lo que realmente hay en el mercado, en qué condiciones está, mejorar la calidad de las infraestructuras, tener garantizados los servicios, mejorar la formación. El Gobierno asegura que se trabaja en un plan estratégico consensuado. El destino lo definimos entre todos, que el relato acerca de lo que somos lo tenemos que construir entre todas las partes. Un aspecto central que nosotros decimos en ese plan estratégico, que la sostenibilidad no debe ser solo un objetivo, debe ser un elemento identitario de nuestro destino, va a seguir siendo un eje central y va a seguir orientando la política turística del Gobierno de Canarias. Todos coinciden que el turismo debe ser sostenible, equitativo en el reparto de la riqueza, centrando los esfuerzos en la calidad de quien nos visita. La mayoría de la Cámara ha dado el visto bueno a la Ley de Memoria Histórica. Todos los grupos, menos Podemos, porque la considera insuficiente, han apoyado la norma que busca el reconocimiento de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista. La Ley de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista ha sido aprobada por la mayoría de los grupos, a excepción de Podemos, que la considera insuficiente. No recoge las peticiones que se le tendrían que hacer al Estado para modificación de las leyes. Esperemos que nos vengan de arriba abajo esas mejoras con las que hoy están en el Parlamento español. Pero es una pena que hayamos desaprovechado esta oportunidad de tener la mejor ley de memoria histórica de todo el Estado. Pese a la falta de unanimidad en el texto, el resto de los grupos la han apoyado. Desde esta Cámara hemos configurado una ley para cumplir con el derecho a las víctimas de tener una respuesta adecuada de las administraciones públicas canarias. Ese pírrico incremento en la dotación presupuestaria con toda seguridad va a impedir dar un impulso decidido a la reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y de la posterior dictadura franquista. La aprobación de esta ley debiera producir el cierre desde el punto de vista legal y si pudiera ser también desde el punto de vista personal, aunque sé que es verdad que eso es más difícil, debería producir el cierre de las heridas. Hacemos justicia a esa gente que están buscando, a esa gente que tiene la memoria, digamos, que reclaman, que piden que se hagan justicia. Decía que esta ley sale del consenso porque fue una proposición de ley firmada por todos los grupos parlamentarios en un ejemplo de lo que creemos que debe ocurrir en todos los parlamentos de España. Ojalá así fuera. Con esta nueva normativa se crea un registro de víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista, un mapa de fosas del archipiélago y se establece un protocolo de exhumaciones, además de crear un banco de ADN para la identificación de personas desaparecidas. El consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, ha respondido a petición de Nueva Canarias y del Grupo Socialista a los motivos acerca de los retrasos de infraestructuras viarias que, según el Ejecutivo, estarían en ejecución. El consejero alude como principal causa al retraso en la firma del convenio de carreteras con el Gobierno del Estado. El retraso en la ejecución de las infraestructuras viarias centró la comparecencia del consejero de Obras Públicas y Transportes. La firma del convenio de carreteras se retrasa para la semana del 17 de diciembre, pero eso no justifica para los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Nacionalista Canario, el incumplimiento en la ejecución de varios proyectos. Tenemos que decirle y hay que reconocer que la firma llega tarde, llega muy tarde, porque del 17 al 31 de diciembre, como todo el mundo sabe, pues poco se va a poder ejecutar. Y vivimos con el sentimiento de que este Gobierno en materia de carretera se está burlando de todos y todas, porque dinero ha tenido. El gran problema ha sido la falta de dirección y gestión de esta consejería. La única solución que plantean ustedes a los problemas de movilidad que tenemos es que hablar de retrasos en las obras es hablar de solución a los problemas de movilidad, ¿verdad? No se van a licitar ni una sola obra con carácter inmediato, salvo el carril Bus-Bao, que mucho me temo que no va a resolver el problema del tráfico en esta zona. Usted, el presidente del Gobierno y el presidente del Cabildo, máximos responsables, dijeron que iban a estar terminados Bus-Bao, TF5, Anillo Insular,
TF1, Chafiras Oroteanda, en 2021. Existe acuerdo, están las obras definidas, no estamos en crisis en estos momentos, el dinero está en los bancos y bueno, siempre parece que hay un problema en la agenda de Madrid para firmar con Canarias. El consejero, que recordó que la causa general de los retrasos en las obras se debía a la insuficiencia financiera, con un recorte del 70% entre los años 2012 y 2016, lamentó el retraso en la firma del convenio de carreteras. No lo vamos a hacer antes del 30 de noviembre, lo vamos a firmar a la semana del 17 de diciembre. Yo no voy a discutir sobre si son 15 días más o 15 días menos. Lo importante es que se va a firmar. El Gobierno canario aseguró que ha adelantado proyectos para tenerlos preparados y adjudicar así las obras en cuanto se suscriba la firma del convenio con el Gobierno central. El cambio climático y sus consecuencias están en la agenda política. El lunes, el coordinador del Comité de Expertos, constituido en febrero, exponía algunas de las conclusiones a las que han llegado en estos meses. Primeras conclusiones del Comité de Expertos para el estudio del cambio climático a pocos meses de cumplir su primer año de trabajo. En comisión parlamentaria, el coordinador del comité ha insistido en que el futuro pasa por invertir en personas y en ideas. Nosotros creemos que Canarias debe aspirar a ser un pequeño laboratorio en todo esto, en las energías renovables, en ser punteros en economía azul, verde. Existe el Observatorio del Cambio Climático. Se crea a posteriori este comité de expertos dependiente de Presidencia del Gobierno. Se supone que ambos persiguen objetivos comunes. En ese comité en el que usted forma parte, que es el coordinador, pues ya tiene un plan de acción, pero ese plan de acción sí ya va unido a una temporalización. Y también sabemos que Canarias está desprotegida ante el cambio climático por la inacción. Inacción que no le voy yo a achacar únicamente al Gobierno de Canarias, se la achaco desde el ciudadano de a pie hasta la institución superior. Nos preocupa también como usted, que muchas de esas acciones puedan quedarse en teoría sobre un papel o en un ordenador. Entre las primeras propuestas realizadas por este comité de expertos está la necesidad de que Canarias cuente con su propia normativa de cambio climático. Una ley de cambio climático porque Canarias es una región singular, muy distinta al territorio peninsular. Y puede ser referencia en muchos aspectos. La estrategia canaria contra el plástico es otro de los retos a los que se enfrenta el archipiélago. Para afrontarlo, el comité considera fundamental garantizar la voluntad de los organismos públicos y conseguir el compromiso de toda la sociedad. Las denuncias de los vecinos del barranco de Tirajana sobre los problemas que ocasiona la extracción de áridos en esta zona de Gran Canaria han llegado hasta el Parlamento. Tras la pregunta del diputado de Podemos, Manuel Marrero, la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, ha explicado el punto en el que se encuentran los expedientes. Barreto ha dicho que los mecanismos de control están en marcha, aunque hay un procedimiento judicial abierto y, por lo tanto, se debe esperar a la sentencia para poder tomar posibles medidas sancionadoras. Se hacen no solo de esto, también de los complejos ambientales, al lado de los que viven muchos ciudadanos y que también tienen que cumplir con la parte de calidad del aire, de las grandes industrias canarias, y se está haciendo. Y eso es importante transmitirlo. Ahora bien, también es muy importante que todos sepamos que cuando hay un procedimiento judicial abierto hay que esperar a los procedimientos judiciales. Canarias ya cuenta con un plan de infraestructuras educativas para los próximos años. Un documento que contempla más de 500 millones de euros en inversiones. Primer examen parlamentario del Plan de Infraestructuras Educativas 2018-2025. Satisfacción generalizada de los grupos, aunque con matices. La etapa de educación infantil 03 es una etapa absolutamente relevante y creemos que después de tanto tiempo, en un plan que planifica de aquí a 2025, que no haya aspectos concretos referidos a esta etapa nos preocupa muchísimo. A mí me preocupan las unitarias, porque las unitarias son las que hay que hacer entrar en valor y no podemos hacerlas retroceder. Por tanto, habría que mantenerlas e incluso incrementarlas. Yo veo que la inversión de Lanzarote y Fuerteventura está muy por debajo de lo que proporcionalmente está creciendo la población escolar. Un plan lleno de palabrería que carece de datos de diagnóstico, de situación, de catálogo de actuaciones, de plazos, de cifras de financiación. Es verdad que el anexo nos los dieron hoy, pero es un plan vivo que podemos
presentar iniciativas. Un plan que ya tiene 13 obras en ejecución, aunque su proyección es más amplia y por lo tanto está abierto a nuevas aportaciones. Es un documento que podemos participar, pero hay que partir de un borrador. Y el borrador del que partimos es un borrador trabajado con las instituciones locales y con los equipos directivos y las familias. El plan contempla más de 130 obras con la previsión de crear 23.000 nuevas plazas en los próximos 8 años. El colectivo de opositores y profesores de Canarias se ha manifestado a las puertas del Parlamento. Piden una solución al bloqueo parcial que, por culpa de una enmienda en los últimos presupuestos, dicen que sufre el sistema de ordenación de las listas. Aseguran que no se están respetando los derechos fundamentales de los opositores, como la igualdad, el mérito y la capacidad. Lo que no nos parece lícito es que, aparte de estas personas que han aprobado la oposición, se les relegue al final de unas listas que son kilométricas, como es el caso de orientación educativa, y que a otras personas que han aprobado la oposición y que se encontraban dentro de las listas, pues no puedan mejorar su puesto para después una próxima adjudicación. 5 ciudades y 2 islas cuentan con el reconocimiento de UNICEF como amigas de la infancia. Este jueves han firmado un convenio con este organismo internacional que las destaca por sus aptitudes respetuosas con los más pequeños. Proteger el presente y el futuro de Canarias es el compromiso que han asumido las islas de Tenerife y Fuerteventura, además de las ciudades de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Los Realejos, Santa Lucía de Tirajana y Puerto del Rosario. UNICEF considera que todas ellas están trabajando en la dirección correcta. Significa que tras ese reconocimiento hay un trabajo en el que se ha puesto sobre la mesa los derechos de los niños y niñas de esos ámbitos geográficos. Los firmantes, por su parte, también han pedido a UNICEF que les ayude a detectar problemas que afecten a los más pequeños. El Parlamento contribuye mediante una subcomisión que hará una radiografía de la infancia en Canarias. Las políticas que cada uno asumamos en los ámbitos en el que estemos vayan dirigidas a que ellos y ellas tengan un espacio protagonista y, sobre todo, a intentar que la vida sea lo más agradable posible. Y a los protagonistas les hemos podido escuchar. Los niños y niñas queremos pedir a la sociedad que juntos trabajemos por la no violencia para que todos nos cuidemos mejor. Que aumenten los sueldos de nuestra familia y faciliten el acceso al trabajo para que puedan cubrir todas nuestras necesidades. Y han recordado la importancia del juego en sus vidas para sentirse felices y plenos. Los eurodiputados canarios Gabriel Mato y Juan Fernando López Aguilar han participado en la conferencia Europa en mi ciudad, en la que han analizado los posibles efectos del Brexit en Canarias y en Europa y han llamado a los ciudadanos a votar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Coinciden Gabriel Mato y Juan Fernando López Aguilar, los dos canarios en el Parlamento Europeo, en que el Brexit es una mala noticia para Europa, sobre todo si no se consigue una salida amistosa. Sin ese acuerdo, la situación pues es el abismo, realmente es el precipicio, no se sabe muy bien qué va a pasar. El Reino Unido se convierte a todos los efectos en un país tercero, con lo cual con implicaciones muy graves para todos los sectores. Todos los escenarios están abiertos y ninguno es bueno. Incertidumbre. Es posible que un grave perjuicio para la libra y su cotización internacional, inseguridad. Pero también han insistido en que los primeros 2 años, que serán de transición, no se espera un impacto negativo para los 21.000 canarios que viven en el Reino Unido o para los 26.000 británicos que viven aquí. Va a haber 2 años más de transición en el que el Reino Unido va a permanecer en la Unión Aduanera y por tanto no va a haber un impacto negativo inmediato. Y han descartado que puedan establecerse convenios específicos para Canarias. Ese tipo de excepciones a la carta no se pueden porque no está permitido y además no sería lógico. Esta cita ha servido también para que ambos recuerden a los ciudadanos la importancia de acudir a votar en las elecciones europeas el 26 de mayo. Hoy nos vamos a despedir con arte porque el Parlamento ha acogido esta semana una exposición puesta en marcha por el Ministerio de Defensa sobre la adaptación de las Fuerzas Armadas a las necesidades del país en las últimas décadas. Transmitir el esfuerzo de adaptación que se ha hecho en estos últimos 30 años para pasar un ejército que básicamente estaba en territorio nacional y orientado al interior hacia el exterior en cuanto a misiones internacionales y que se ha adaptado con el objeto de estar de acuerdo con los tiempos y las necesidades que tiene España en cuanto a defensa nacional, ¿no?
Con esta fotografía se destaca el esfuerzo que han hecho y que hay detrás de los ejércitos de tierra, del aire y también de la Armada. En los últimos 30 años se ha producido la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, la creación de la Unidad Militar de Emergencias y la participación en misiones internacionales. Así nos despedimos. Ya saben que la actualidad informativa la pueden seguir en los Telenoticias, en Canarias Radio, en la web, en el teletexto y en nuestras redes sociales. Que tengan ustedes una feliz semana. Adiós.